quiero nada más impartirles algo importante. Pueden sentarse si gustan o quedarse como quieran, amados. Mérida está entrando en un momento o en un tiempo muy decisivo. Cuando vinimos por primera vez en el año 2000, hablar de lo profético era como una mala palabra, ¿verdad? No era muy entendido, ¿cierto, Pastor Octavio? Era como, ¿con qué se come eso? ¿De qué están hablando, verdad? Pero poco a poco, dando golpes, yo recuerdo en el 2003 vinimos y se hizo un evento profético. Quizá algunos de ustedes asistieron y en esta ocasión los pastores Magaña estuvieron organizando esa actividad y nos estábamos preparando como para 1000 y pico de personas, ¿verdad, más? Y cuando llegamos habían como 100, yo creo, que la mayoría eran la congregación de ellos, ¿verdad? Y recuerdo que, bueno, igual vinimos 25 personas y cuando vemos aquella, y estaban las sillas puestas en un local para más de 1000 personas, y estaban allí como 100 nada más, y yo no sabía si echarme a llorar, a clamar, yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Y bueno, esa noche pues casi no dormí, se había invertido mucho, tantos ellos como nosotros que veníamos, y porque vino otro profeta de Guatemala y bueno, todo lo que significa movilizar recursos, rentar local, todo lo que ustedes saben. Y yo, Dios mío, y esto, y yo le decía esa noche, yo le reclamaba al Señor, Señor, y para esto nos trajiste. Yo no entiendo mover tanto recurso para estas poquitas personas. Y no podía dormir y allá como a las 4 de la mañana escucho la voz de Dios claramente que me dijo, no te traje a predicarle a la gente, sino a predicar a los aires. Y en ese momento como que me calmé, me dormí el ratito que quedó, ya no me preocupé. Pero no todos entienden qué es eso de ir a un lugar a predicarle a los aires. Usted sabe que el ego de las personas es predicarle a la gente, ¿verdad? Uno quiere, bueno, la mayoría de las personas quieren que cuando van a un lugar, sea en un estadio o en un lugar donde haya 5000 y que puedan predicarle a un montón. Pero ¿cuántos saben que Dios no necesariamente trabaja con montones? Dios no trabaja con números, Dios trabaja con remanente. Y todas las obras poderosas de Dios han comenzado con un remanente, aunque luego se vaya como una onda expansiva, ¿verdad? Pero siempre Dios comienza el trabajo con un remanente. Pero entendí en ese caso, no tanto el remanente al cual se le estaba compartiendo la palabra, sino lo que significaba predicar a los aires de Mérida. Pude entender que Dios quería que se rasgaran los cielos y recuerdo que la primera noche era como tan fuerte o la segunda ya no recuerdo, era como opresivo y recuerdo que Dios tomó a los muchachos de la alabanza, los usó poderosamente. Hubo algo tan fuerte que yo pude ver literalmente cómo se estaban desarraigando cosas del mismo Seol y estaban ocurriendo cosas en los aires, en la tierra y debajo de la tierra, en todo nivel. Y después yo quedé tranquila y satisfecha sin preocuparnos cuánta deuda quedó, qué pasó. Sencillamente Dios hizo lo que quería hacer como Él quería hacerlo. Y sabe que muchas veces uno no puede evaluar inmediatamente el fruto de una inversión así, pero pasa el tiempo y luego uno ve lo que se logró. Y después de años de seguir dando golpes, finalmente el año pasado yo pude ver cómo se abrió un camino para que entraran apóstoles y profetas a esta ciudad. Ahora, aunque es cierto que Dios ha dado una palabra a Mérida, que sus edificadores vendrán de lejos, también yo en esta tarde quiero hacerle consciente y responsable a usted que vive en este lugar, que usted es el que tiene que hacer la labor o el trabajo que otros quizá iniciaron por la pura gracia del Señor. Sencillamente, como le dije, porque Él no reconoce fronteras ni regiones geográficas. Cuando Dios necesita una intervención particular, específica, X en un lugar, Él mueve a quien Él quiere mover de donde lo tenga que traer, de la China, de Australia, de Chile, de Alaska. A Él no le interesa, porque todos somos de Él.
somos personas a su total servicio y disposición, y Él mueve a quien Él quiere, y por su gracia las cosas ocurren. Pero es importante entender que ya Mérida llegó a un punto en que no puede estar dependiendo de los eventos que se hagan para traer gente de afuera. Bueno, yo no me incluyo porque yo no soy de afuera. Yo ya tengo aquí licencia de aquí, tengo casa aquí, dirección aquí, ¿verdad? Carro aquí, casa, bueno, de todo. No, me explico, no podemos estar dependiendo que la labor lo hagan los edificadores de afuera, sino que se ha llevado a cabo una impartición, una activación para que los locales tomen la antorcha, tomen el reto, tomen la estafeta y comiencen a correr con la visión. Dios usó a algunos para abrir brecha, para abrir camino, para romper piedra, pero el camino está hecho y ahora ustedes tienen una responsabilidad. Ahora, yo entiendo que como pastores locales están cumpliendo con una responsabilidad de pastorear sus ovejas, discipularlas, etc. Pero yo quiero llevarles esta tarde a que ensanchemos nuestra visión y que cambiemos nuestra visión pastoral local a una visión apostólica para la ciudad. No necesariamente usted tiene que ser un apóstol de oficio para ensancharse y tener una visión apostólica. Usted necesita comenzar a pensar en términos de ciudades y naciones completas y a pensar en términos de la tierra y no estar pensando nada más en términos de problemas domésticos de congregaciones locales. Porque Dios nos ha ungido y nos ha dado autoridad y dominio para gobernar la tierra completa. Cuando Dios creó al hombre, le dio una comisión de sojuzgar la tierra, de gobernar la tierra. Ese era un hombre que en el inicio y en la mente de Dios fue creado a imagen y semejanza de Dios. El primer Adán falló, pero el postrer Adán cumplió todas las expectativas del Padre, y en Él nosotros somos los hombres de la nueva creación. En otras palabras y en buen castellano, nosotros somos la respuesta de Dios, somos los hombres hechos a imagen y semejanza suya, porque somos los hombres, varones y mujeres de la nueva creación. Entonces nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de gobernar y sojuzgar la tierra. ¿Qué significa gobernar o qué significa el reino? Porque hoy día todos hablan de establecer el reino, todos hablan del reino, pero muy poco conocemos de lo que significa el reino. Cuando Juan el Bautista vino, él vino a predicar el reino de los cielos que se había acercado. Decía: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí, está a la mano, está a la puerta. Pero cuando Cristo comenzó a predicar, dijo: yo soy el reino de los cielos. O sea que si usted ha nacido de nuevo, es nueva criatura, el reino de los cielos está en su corazón, el reino está dentro de usted. Cuando Nicodemo vino a Jesús de noche y le hizo preguntas acerca del nuevo nacimiento, Jesús le habló de dos perspectivas: ver el reino y caminar en el reino. Entonces yo espero que usted sea de los que quiere caminar, no solamente ver el reino de lejos. Moisés trabajó tantos años por llegar a conquistar la tierra prometida, pero él solo la pudo ver de lejos. Pero Josué entró y caminó en la tierra que había sido prometida. Entonces nosotros no nos vamos a quedar como la generación vieja, pasada, arcaica, solamente viendo el reino que se mueve, sino que vamos a ser la nueva generación pujante, esto es irrespectivamente de edad cronológica, y vamos a caminar en el reino como Josué y Caleb caminaron en la tierra de Canaán. Ahora, a veces tenemos la idea que Josué era un muchachito, y cuando se hacen congresos de jóvenes se predica de Josué pensando que tenía 18 años. ¿Sabe cuántos años cree usted que tenía Josué cuando entró? Como 80 por lo menos, cuando entró a la tierra prometida. O sea que si usted que está aquí tiene menos de 80, tiene las mismas esperanzas de, como Josué, conquistar la tierra, ¿verdad que sí? Nueva generación. Nos vamos a declarar esta tarde que somos la nueva generación pujante, con la unción de Josué y la unción de Caleb, para conquistar la tierra que Él nos dio por heredad.
todas las naciones de la tierra son del Señor, pero la tierra donde usted vive en este momento es la primera que usted necesita conquistar, gobernar y sojuzgar. Entonces, establecer el reino, vivir en el reino, tiene que ver con que todo lo natural se someta al reino espiritual del Dios Todopoderoso. El reino no tiene que ver con dinero. El dinero es nada más un medio para establecer el reino, porque hay cosas en el establecimiento del reino que quizás requieren finanzas, pero no es que vamos a decir, estos son del reino porque tienen negocios, porque tienen empresas. No, son del reino si lo que tienen de verdad es del Señor, y de esas utilidades ellos siembran para que camine el evangelio y de verdad se establezca el reino en el lugar donde viven. Establecer el reino tiene que ver con que los niños en las escuelas estén conociendo a Cristo desde temprana edad. Que ellos hablen la palabra, que ellos piensen como Cristo. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con legalismo, no tiene que ver con costumbres, tiene que ver con una forma de vida. Mire, una de las cosas tremendas que los evangélicos han tenido es que idolatran muchas cosas. O sea, los evangélicos critican a los católicos porque dicen que son idólatras, que le rezan a los santos, que les ponen flores. Pero los evangélicos son bien idólatras también. Ya no tienen santos de palo, no les ponen flores, pero idolatran la Biblia, idolatran a los siervos, idolatran la unción, idolatran cosas o medios que no son en sí el reino. Muchos creen que para que haya habido un buen culto o que de verdad Dios haya estado presente o que alguien es verdaderamente un ministro de Dios, tiene que haber leído la Biblia para predicar. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿qué versión de la Biblia leía Abraham? ¿Alguien me puede contestar de los estudiosos de la teología? Ahora, ¿usted cree que Abraham era un hijo de Dios? ¿Usted cree que Abraham era el padre de la fe? Pero Abraham no tenía Biblia. ¡Wow! ¿De qué cree usted que Pablo le hablaba a la gente? De la revelación que el Espíritu de Dios le daba. Necesitamos hacer un cambio de mentalidad y cambiar al libro que habla de Dios por el Dios del libro. ¿Sabe? El Señor le decía a sus discípulos: vosotros escudriñáis las escrituras porque creéis que en ellas está la vida, pero no queréis venir a mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en este tiempo es igual. Mucha gente busca la escritura, escudriña la escritura, compra libros aledaños para hacer estudios, va a la concordancia Strong, va al diccionario bíblico, pero no quieren venir a Él. Porque cuando venimos a Él estamos desnudos en su presencia y todas las cosas son expuestas y estamos desnudos delante de Él. De nada le sirve que usted se sepa todos los libros de la Biblia y que usted los recite de memoria si usted no está abierto y dispuesto para la revelación de la palabra viva del Dios Todopoderoso para este día, para esta hora, para este momento. ¿Cuántos creen que el libro de los Hechos se sigue escribiendo? El libro de los Hechos no ha terminado. No se ha terminado de escribir y se está escribiendo con nosotros porque hay apóstoles hoy día. El que diga que los apóstoles solamente existieron, los que estaban con Jesús o los apóstoles del Cordero, necesita que oremos por usted para que le sean abiertos los ojos. Necesita que le amanezca. Porque cuando Jesús resucitó, después de haber estado en la misma ultratumba, predicándole a los espíritus encarcelados, subió y dio dones a los hombres y entonces constituyó en un nuevo nivel de unción y de ascensión, constituyó, de acuerdo a Efesios 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y es más, le tengo noticias. Dice que subió y dio dones a los homotropos. Eso quiere decir género humano, no varones, sino varones y varonas. O sea que las mujeres también pueden ser apóstoles, las mujeres también pueden ser profetas, las mujeres también pueden ser pastoras, evangelistas, maestras y todo. No hay límite, porque aquel que derribó la pared intermedia dice que ya no hay varón y mujer, ya no hay esclavo ni libre, judío ni griego, bárbaro ni escita, somos uno en Cristo Jesús. Y su espíritu está disponible para que Dios le use como Él quiera.
O sea que tenemos una serie de argumentos y de dogmas humanos que nos están impidiendo avanzar. Pero necesitamos que sea activado todo lo del Espíritu de Dios que está dentro de usted. Aquel que nació de nuevo tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de sí mismo. Ahora, usted no recibió una partecita del Espíritu Santo. Usted recibió todo el Espíritu de Dios, toda la esencia de Dios y todo lo que Dios es. Eso quiere decir que los 9 dones están dentro de usted. Eso quiere decir que los 9 frutos están dentro de usted. Y eso significa que puede ser activado lo que está en su espíritu y usted puede fluir perfectamente los 9 dones del Espíritu Santo. En Él no hay límites. Y el discernimiento de espíritus tiene que ser activado en esta ciudad, en los hijos de Dios de esta ciudad. Y tiene que ser activada la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. ¿Por qué esos 3 dones? Porque son los dones de revelación. Y los dones de revelación le permiten a usted discernir las cosas antes de tiempo. Le permiten a usted conocer el mundo espiritual y discernir el corazón de la gente. Y por causa de ese Espíritu Santo manifestado dentro del corazón de los hijos de Dios, muchos que aún no le han reconocido le van a conocer. Nosotros necesitamos quitarnos esos argumentos y esas etiquetas religiosas legalistas de determinar que una persona es salva o no es salva, que una persona es de Dios o no es de Dios, nada más juzgando porque se congregue o no en una iglesia evangélica. Necesitamos romper los moldes. Hay hijos de Dios, hijos de Abraham, que todavía no están en una sinagoga ni están en una iglesia evangélica, pero están escritos en el reino de los cielos. Necesitamos aprender a discernir quiénes están sencillamente atados, sencillamente están metidos en pozos de oscuridad, esperando que usted vaya y los saque. Hay algo poderoso que yo le quiero compartir, que me gusta mucho, me apasiona hablar de esto. Así que si usted tiene llaves allí de su carro, de su casa, de lo que sea, yo le pido que las saque y que las mueva. Porque este es un acto profético poderoso. Cuando usted mueva esas llaves, usted va a decir conmigo, el que tiene la revelación tiene las llaves. El que tiene la revelación tiene las llaves. Bueno, si no la tarjeta del hotel, pero usted tiene llaves para abrir puertas. Amén. El que tiene la revelación tiene las llaves. Aleluya. Bien, excelente. Usted está haciendo un acto profético. Usted está declarando que tiene las llaves por cuanto tiene la revelación. Y yo lo creo y me pongo de acuerdo con usted que somos un pueblo que tiene la revelación, por tanto tiene las llaves. Gloria a Dios. Puede bajar un momentito las llaves. Mire, cuando el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, yo voy a edificar mi iglesia. O sea, sobre la piedra angular Cristo. ¿Sí? Y se acuerda usted, ¿verdad? Que Jesús les había preguntado: bueno, ellos dicen que soy Elías, otros dicen que soy Juan, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y a Pedro le vino la revelación y le dijo: ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de eso, después de que a Pedro le vino la revelación, es que el Señor Jesucristo le dice: tú eres Pedro, como quien dice, tú eres al que le fue revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero a ti, Pedro, te daré las llaves, plural. Las llaves, no era una llave, eran varias llaves. Dice, del reino de los cielos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que voy a edificar. Ahora, cuando le dice las llaves, entendemos que son varias, más de una. Y dice del reino, un solo reino. Hay un solo reino inconmovible. Hay un solo reino eterno. El reino de Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que reina sobre toda la tierra, sobre los cielos y debajo de la tierra. Cuando Él resucitó, a Jesús se le dio el nombre de Señor de las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Eso quiere decir que el único rey es nuestro Dios y que el diablo es un príncipe de la potestad del aire, pero no es un rey. Quiero que tengamos claro, no digamos el reino de las tinieblas, el reino de la luz. No es un reino, es un principado. El único reino es el de nuestro Señor. Amén. Ese es un principio importante para que usted se ubique correctamente donde usted está. Así que usted pertenece al reino invencible de Jehová de los ejércitos. El principado vencido y exhibido públicamente de Satanás está bajo la planta de sus pies, porque usted pertenece al reino de aquel bajo cuya planta de los pies está el enemigo. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del único reino de los cielos, está hablando de los tres cielos. El primero, segundo y tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera que está alrededor suya. El segundo cielo es donde habitan las principales potestades y fuerzas de maldad. El tercer cielo es donde está el trono de Dios. Eso quiere decir que a usted le fueron dadas llaves para abrir las puertas de los cielos, donde habita Dios, donde está el principado del enemigo, y puertas aquí en esta región. Ahora, acuérdese que el Dios que usted tiene venció al enemigo y Él es Señor de los cielos, de la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Ahora, cuando usted va a Judas, al libro de Judas, versos 16 por ahí dice: edificándoos en el Espíritu Santo, o en vuestra fe, orando en el Espíritu Santo. Y luego dice que debemos de arrancar del fuego del infierno. Dice: a unos convencerlos, a otros aborrecer y a otros sacarlos del mismo fuego del infierno o del Hades. Lo que el Señor le dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer. Lo que quiere decir, cuando un hijo del reino que tiene la revelación y por tanto tiene las llaves, puede abrir el mismo Hades y sacar las almas que están allí en cautiverio para que vengan a salvación. Nosotros acostumbramos a decir: no, es que solo el Espíritu Santo lo puede convencer. El Espíritu Santo es el único que da convicción. Pero esa escritura me dice, porque allí le dijo: a unos convenced. O sea que usted tiene la capacidad en Dios de convencer a la gente por el Espíritu, no humanamente. No estamos hablando de un convencimiento intelectual, racional. Estamos hablando de convencerlos por el Espíritu, con la autoridad espiritual que usted tiene. Usted puede hablar verdad y convencer a los que están en duda de cuál es la verdad. Usted tiene la capacidad en Dios de arrebatar las almas de los cautiverios y del mismo fuego del infierno. Ahora, nosotros como iglesia del Señor no hemos estado actuando como iglesia del reino. Comencé hablando de que es importante establecer el reino, sino que nosotros nos salvó el Señor y entonces comenzamos a aprender a tocar instrumentos y a cantar porque estamos celebrando la liberación. Y qué bueno, ¿verdad? Nos gozamos, danzamos, nos alegramos, pero hicimos una fiesta privada y no queremos invitar a nadie. Nos cerramos en las cuatro paredes de la iglesia y qué bueno, y te alabaré, y qué lindo es el Señor, y de ahí no sale la cosa. Y usted pregunta allá afuera y la gente está necesitada, la gente está preocupada, la gente está endeudada, está endemoniada, está todo en las hadas, pero la iglesia no sale a sacarlos del mismo Hades, porque la iglesia es la que tiene las llaves, la iglesia es la que tiene la autoridad para abrir esas puertas y sacarlos. Y si nosotros no vamos, ¿quién los va a sacar? El mundo no puede sacar al mundo, somos nosotros. Pero la iglesia necesita cambiar su mentalidad de iglesia local pueblerina y expandirse a una iglesia apostólica que sale de las cuatro paredes para llegar al perdido. No espere que el perdido venga a la iglesia. La iglesia es para el que ya conoce al Señor. Usted tiene que ir e impactar el mundo o el lugar donde usted vive. Usted tiene las llaves y tiene la autoridad. Usted tiene la luz para ir a las tinieblas y disipar las tinieblas. Ahora, ¿cómo vamos a ir? A veces queremos ganar la tierra con los mismos métodos arcaicos de hace 100 años. Algunos quieren todavía hacerlo con campañas, con carpas.
Amados míos, necesitamos avanzar y despertarnos, sintonizarnos con el Espíritu de Dios y escuchar cuál es la estrategia de hoy para esta ciudad, cuál es la estrategia de hoy para la otra ciudad. Cada ciudad tiene una manera diferente. Usted no va a ganar vidas en Cancún como las gana en Tegucigalpa, la capital de Honduras, por decirle, o en el DF. El DF es otra cosa. No va a ir con las mismas estrategias que va a Mérida. Dios tiene una estrategia para cada lugar y tiene un pueblo para establecer el reino en cada lugar. Pero nosotros necesitamos estar sintonizados, activados y discernir exactamente cuál es el plan de Dios. Ahora, desde la mañana, el Señor me está hablando mucho acerca de los educadores, la gente que está en educación. Y esta tarde yo voy a hacer algo por aquellos que son maestros y que están en educación. ¿Cuántos saben que los maestros son uno de los brazos poderosos del Señor para impartir y para establecer el reino en una ciudad? El maestro tiene la bendición y el privilegio, amada hija Marichi, de tomar a los niños desde chiquititos y comenzar a ministrarles e impartirles a su espíritu. ¿Sabe que cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino que aunque fuere viejo no se apartará? Dice, instruye al niño en su destino, que aunque fuera viejo nunca se va a apartar de su destino. Nosotros tenemos la responsabilidad de instruirles en su destino profético para que vivan de acuerdo a aquello para lo cual fueron formados. Y si tú, como hijo de Dios, como iglesia del reino, tienes activados los dones de revelación, vas a discernir el camino y el destino de los niños y se los vas a impartir y se los vas a activar y los vas a instruir y le vas a decir desde chiquito, sea tu hijo, sea tu estudiante en la escuela, sea en la escuela dominical, como sea, tú le vas a decir desde pequeño, tú eres un profeta de Dios, has nacido para profetizar a las naciones y que nadie te convenza de lo contrario, porque tú profetizarás e irás a tal y tal según el Espíritu de Dios te muestre. ¿Sabe que el pueblo de Israel lo hacía? Desde que los bebés estaban en el vientre, los padres tenían revelación de cuál era el destino del niño, por eso lo nombraban de acuerdo a su llamado y comenzaban a profetizar sobre el vientre de esa mujer y el niño que estaba en el vientre, y cuando ese niño nacía, pues obviamente cumplía el destino profético para el cual había nacido. Ese fue el caso de Juan el Bautista, ese fue el caso de Sansón, fue el caso de muchos hombres de la Biblia, Jeremías, muchos de ellos, porque sus padres los instruyeron en el destino profético. Y como maestros, los maestros tienen esa gran bendición de poder tomar los niños desde pequeños y poderlos instruir en el camino del Señor. Estoy hablando de niños cuyos padres quizás no son cristianos. En el caso de los niños con padres cristianos, pues los padres pueden y deben hacerlo, pero hay muchos niños cuyos padres no conocen al Señor y llegan a manos de maestros que sí tienen revelación, y ellos pueden estar sembrando en la nueva generación la semilla, y esa semilla le aseguro que dará fruto. Y eso es a todo nivel. La educación está plagada de espíritu de Grecia, está llena de humanismo, de conocimiento humano, pero no de sabiduría divina. Y nosotros somos llamados a impartir algo diferente. ¿Sabe? Le quiero comentar, nosotros en el colegio que Dios nos permitió tener, del cual Oscar es el rector, y no sé quién es, Becky nada más está de maestra de la escuela que anda aquí, sí. Y el Señor nos indicó comenzar a hacer nuestros propios libros de texto de algunas materias, de algunas clases, sobre todo clases como filosofía, psicología, sociología, que se prestan a que sean impregnados de espíritu de Grecia. Y entonces el Señor nos dio esa estrategia de seguir los lineamientos del Ministerio de Educación, pero incluirle la vida del Espíritu a ese material, a esos textos. O sea, no estamos en contra de lo que la ley dice, estamos cumpliendo lo que la ley dice, pero siempre le ponemos al final la palabra del Señor. Pero más importante que los libros de texto son los maestros que lo imparten. Pero Dios tiene diferentes estrategias para cada ciudad, lo repito. Pero muy poco he visto en esta región escuelas
de hijos del reino. Y yo creo que es un área donde Dios quiere activarles a muchos. Porque hay cosas que en Mérida han estado como prohibidas. Las radios cristianas o las escuelas cristianas son cosas como quien dice, ni soñar. Pero tenemos que pelear por eso. Porque Dios quiere que se haga y si usted está de acuerdo con Dios, se hará. Entonces la iglesia tiene que retomar la visión de instruir al pueblo. Sabe que en tiempos bíblicos era la iglesia la que enseñaba. Le estoy hablando de las materias seculares, si quiere llamarla. Pero la iglesia perdió esa autoridad y este es un tiempo de retomarla porque a través de eso usted va a poder impartirle a los niños. Cuando una nación que es comunista o un líder que es socialista comunista quiere conquistar una tierra, una ciudad, una nación, ¿sabe lo primero que hace? Toma la educación. Porque a través de ello indoctrina la mente de los muchachos. Y yo he tenido la oportunidad de ir a Cuba en misiones y hablar con los jóvenes, con los que ya nacieron dentro del régimen y son completamente indoctrinados. Increíble cómo creen lo que les enseñaron. Y nosotros no podemos lograr eso para imprimirles los principios básicos del reino. Yo creo que Dios quiere revolucionarlos porque las cosas espirituales del reino se tienen que traducir en vida práctica y tenemos que ver cambios afuera. Cuando usted en su iglesia está teniendo cultos gloriosos, está teniendo tiempos de adoración maravillosos, usted tiene que ver un cambio tangible, tiene que ocurrir más conversiones, tiene que ocurrir gente llena del Espíritu Santo, gente que es liberada, gente que es sanada. Si solamente se queda en que usted está disfrutando allá adentro, pero usted no está viendo cambios allá afuera, algo no está bien. Porque el propósito de Dios es conmocionar toda la ciudad. Para eso nos ha colocado en el lugar donde estamos y tenemos una responsabilidad. Yo quiero activarles en este día a través de lo que le estoy diciendo. Activar su espíritu, activar lo que está dentro de usted para que usted comience a tener sueños de Dios y se despierte de toda pereza espiritual y comience a caminar y ser un pionero en transformar la ciudad y establecer el reino de Dios. Y que todo lo que está alrededor, que es natural, se someta a lo espiritual, el reino de Dios establecido en Mérida.